Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y qué lindo poder compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos, empezando por el 32. Dice así la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Nos vamos a saltar, por favor, al verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, eterno, te damos gracias. En el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti, mi Dios, a pedir la guía, Señor amado, de tu Espíritu Santo, que nos guíe, Señor, a toda verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad, mi Dios. Tu palabra es la verdad, y glorifícate a ti mismo, Señor, en este tiempo, mi Señor Jesús. Abre nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, tu palabra. Y, Señor amado, este tiempo, Señor, también puedas tú, Señor amado, tener misericordia para que nuestras vidas respondan a tu gracia, respondan a tu amor, respondan a tu palabra. Y vivamos, Señor, una vida, Señor, que te agrade en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos escudriñando las Escrituras y en base a este capítulo 11 del libro de Hebreos, y el Señor nos abre el entendimiento para que vayamos comprendiendo por qué el autor de Hebreos ha ido mencionando la fe, después de haber tratado varios temas sobre la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo, esa fe, el Cordero que quita el pecado del mundo, y contrasta viendo y mostrando una galería de héroes de la fe. Estos héroes dice que alcanzaron buen testimonio, amén, y la fe fue un medio, porque es un don de Dios, no es el fin es Cristo, pero por medio de la fe alcanzaron buen testimonio. Y este tiempo estamos deteniéndonos en estos versículos del 36 en adelante, como los héroes de la fe, y ahora hablando acerca de los profetas, si bien alcanzaron buen testimonio, pero también el testimonio no queda solamente en poder confiar, en creer, en poder estar firmes en el Señor Jesucristo, sino perseverar a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. Y si realmente lo que el Señor hace en este tiempo, de que vengan pruebas y tribulaciones, que es necesario para entrar en el reino de los cielos, es para ver si realmente la fe que en nosotros hay, es la que puso Dios, amén, ese don de Dios, porque lo que el Señor enciende no se va a apagar y va a perseverar a pesar de las pruebas y las circunstancias. Entonces estamos yendo en ese otro enfoque para poder examinarnos y probarnos si estamos andando en la fe. Y hoy nos vamos a detener en este versículo 37, cuando dice que fueron apedreados y aserrados. Al hablar de apedreados, aquí tipifica la palabra de Dios o apunta al profeta Zacarías, que lo vamos a ir viendo, y cuando dice la palabra aserrados, también apunta al profeta Isaías. Y esa palabra aserrar es cortar con una sierra de madera, aserrar en dos. Algunas versiones dicen de esa manera. Por ejemplo, en esta versión dice, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y vemos acá cómo por la fe ellos tuvieron que pasar persecución. Por la fe, y eso también nos enseña el Señor, que también la iglesia del Señor, todos los que viven piamente, sin piedad, van a padecer persecución. Es necesario, amén, es necesario por todo lo que vamos a ir viendo, amén. Entonces, avancemos por favor. Primero, para que entendamos que los profetas, que hace aquí mención también el versículo 32, dice, ¿qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de muchos, ¿sí?, que realmente alcanzaron buen testimonio, y hace mención a los profetas. Los profetas eran señales
y presagios. Isaías 8, el mismo profeta Isaías dice: yo y mis hijos somos por señal y presagios para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aún los profetas eran señales de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel vuelva al Señor, vuelque su rostro en arrepentimiento y vuelva a Cristo. Y eso tipifica también la palabra, porque todos dice que apuntaron y vieron al Mesías, el cumplimiento de las escrituras, de la ley, de los salmos y de los profetas. Y estas señales que eran los profetas, era una muestra, una evidencia de lo que el Señor iba a hacer en Israel. Vemos a Jeremías que el Señor le dijo que no se case, que tenía que permanecer soltero. Vemos a Isaías que sus hijos eran por señales y presagios y nombres. Por ejemplo, uno de ellos, de sus hijos, significaba: el despojo se apresura, la presa se precipita. Es decir, una muestra cómo el Señor también los iba a ayudar con los enemigos asirios. Vemos a Oseas que el Señor le mandó a que se case con una prostituta para que también pueda el pueblo de Israel pueda entender cuánto amor tenía Dios. A pesar de que Israel cambió a su esposo, ¿sí?, por ídolos, cambió por vanidades, pero aún así el Señor amaba a su pueblo y prácticamente se había prostituido, como también en este tiempo y en todas las épocas. Pero cuánto amor tiene el Señor. Vemos a Ezequiel que el Señor le quitó a su esposa. ¿Por qué? Porque era la delicia de sus ojos, y así Israel consideraba el templo, algo físico, como la delicia de sus ojos, y no consideraba a Dios, amén, como delicia. Prácticamente era el templo y no el Dios del templo. Como hoy en día vemos, se adora a la creación y no al Creador, o nos enfocamos mucho en cosas superficiales, materiales, o aún sacrificios y ritos, y no nos damos cuenta. Todo eso apuntaba y era sombra del que había de venir, que esto es Cristo. Amén. Entonces, estos profetas eran señales y presagios. Y cuando mataron a Zacarías y a Isaías, vemos que estaban también matando la palabra de Dios. Fueron apedreados, dice la Escritura. Amén. Hemos leído en Hebreos. Jesús menciona al profeta Zacarías, por ejemplo, en Mateo 23, cuando dice que lo mataron entre el templo y el altar. Y esto también se corrobora en Segunda de Crónicas, que lo vamos a leer en tiempos del rey Joás, cuando lo apedrearon, dice ahí, en el patio del templo. Y todo lo que el Señor usó y utilizó al profeta Zacarías en los tiempos, en la época donde estaban los fariseos y los religiosos, donde usaban mucho formalismo, el Señor quería confrontar también, y es bueno que vayamos entendiendo también lo espiritual, lo que el Señor quería enseñar, lo que quiere enseñar, y lo que el autor de Hebreos, que prácticamente es nuestro Señor Jesucristo, amén, porque así empieza el versículo 1, entonces quería poder enseñarnos lo que este tiempo también el Señor quiere hacerlo, amén, y el Señor nos dé la gracia para poder transmitir correctamente el corazón de Dios. El Señor Jesús, en tiempos de mucha religión, confrontó al pueblo de Israel, a los judíos y especialmente a los líderes religiosos que mataron a Zacarías en el templo y el altar. Ahí confrontaba el Señor Jesús a los maestros de la ley diciéndoles: ¿cuál es mayor, el templo, el oro, o el templo que santifica el oro, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y enseñando, queriendo enseñar y que puedan comprender, como en este tiempo debemos comprender, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, que nosotros ya somos santificados, amén, por aquel que nos santificó, amén. No podemos nosotros luchar y pelear en nuestras fuerzas, cumplir ciertos formalismos como los religiosos de en esa época, cumplir ciertas obligaciones religiosas, formalismos, ritos. Pero si realmente el Señor no está aprobando eso, el templo es quien santifica el oro, el altar es el que santifica la ofrenda que le damos tiene que ser de acorde al altar, nuestro corazón tiene que ser el correcto, que ahora es el altar, y la ofrenda que le damos tiene que ser correcta. No quiere sacrificios Dios, sino quiere obediencia, dice así la palabra. Entonces esto estaba confrontando el Señor, y Salmo 127 claramente dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano trabajan los que cuidan y los que velan la guardia. Amén. Y el libro de Hebreos capítulo 2, 11 en adelante, 9 en adelante, dice que el Señor nos ha santificado. Él es el que santifica, y por Él estamos, por Cristo, santificados.
Cristo es superior, mayor, Él es el que santifica la ofrenda. No podemos nosotros venir con nuestras propias justicias, que son trapos de inmundicia, y no entender que el Señor es quien aprueba nosotros lo que hacemos, o lo que le entregamos, o lo que le damos. Amén. Moisés bien lo decía: si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no me muevo, porque más importante es que tú me apruebes lo que estoy haciendo, y que yo no quiera hacer algo que tú no estás ahí en medio de lo que estoy haciendo. Zacarías, ¿sí? Y ahí vemos cómo el pueblo de Israel había matado a los profetas y a los que eran enviados por el Señor. Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste, y mataron a los profetas. Y aún el Señor los confronta, que ellos eran descendientes de esos asesinos que mataron a los profetas, que ellos mismos adornaban ahí los sepulcros, y prácticamente ellos eran cómplices de lo que habían hecho, pero todavía había esperanza. Mira, vamos a ver con un ejemplo también. Entonces Zacarías habló a quienes habían regresado a Jerusalén y a Judá en el exilio babilónico. Cerca de 50,000 personas llegaron a Jerusalén. Esto está en la palabra y también en historia, en el año 538 y 537 a.C. El ministerio de Zacarías comenzó en la captura de Babilonia por Ciro, continuó con la restauración del templo, y cuando se cumplió el tiempo del cautiverio, Dios hizo que Ciro, rey de Persia, permitiera que el pueblo de Judá regrese a la tierra prometida y se reconstruya el templo. Amén. Y esto pasó en tiempos de Esdras y Nehemías. Y según Esdras, el primer grupo de exiliados que regresó a la tierra colocó los cimientos del templo, pero después se enfrentaron muchos obstáculos y la reconstrucción se detuvo. El tema principal del profeta Zacarías era la necesidad del pueblo de volver al Señor. Pero qué típico, y cómo somos muchas veces nosotros. El pueblo de Judá había llegado a Jerusalén, añoraban, como dice muchos de los salmos, si no me equivoco, el Salmo 137, añoraban adorar en Jerusalén y no podían porque estaban en Babilonia, cuando por medio del profeta Jeremías el Señor les dijo que también podían adorar ahí. Me buscaréis y me hallaréis si me buscaran de todo corazón. No importa el lugar, el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. El Señor Jesús dijo a la mujer samaritana, ¿sí? Llegará la hora, y la hora viene, que no adoraréis en este lugar, en el monte Gerizim, para los samaritanos, porque ellos decían que su padre era Jacob, ni en Jerusalén, sino que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amén. Pero típico de volver a Jerusalén y ahora no querer adorar al Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos saca de una situación, nos responde a nuestras oraciones, pero no luchamos, no perseveramos, no crecemos en gracia, no crecemos en salvación, no queremos esforzarnos en la gracia? En el libro de Zacarías se presenta, por ejemplo, a falsos pastores, pastores inútiles. Esto está en el capítulo 11. Y así eran los rabinos, porque el Señor Jesús confronta, ¿sí? Y por eso en una parte dijo, cuando citó a Daniel, el que le entienda, y hay que entender el contexto cuando Jesús estaba hablando de esto, y hay que entender Daniel. Cuando habla sobre Zacarías, hay que entender también el trasfondo. Y ahí se habla en Zacarías de los pastores inútiles, amén, como eran los rabinos en ese tiempo, y también en ese tiempo falsos maestros que hablan de prosperidad, que hablan de la superfe, otros legalismos basados en la letra y no en el espíritu de la ley. Se enfoca mucho en formalismos religiosos, en sacrificio y no en obediencia. Colas el mosquito y tragas el camello, decía el Señor. Es decir, te preocupas en cosas que no tienen relevancia, y lo que sí tiene relevancia, es decir, le pones poca importancia o poca atención. Y en Zacarías, este libro es quizá el libro más profético y más mesiánico del Antiguo Testamento. Mucho habla del reino mesiánico de Jesucristo. Te animo a que lo leas, amén. Y Zacarías, el nombre de este profeta, significa Dios recuerda. Ese es el significado de Zacarías. Dios recuerda, quien Dios recuerda. Ese es el significado. O recordado por el Señor. Y mira cómo el Señor estaba haciendo recuerdo a Israel lo que había pasado, para darles a entender lo que había sucedido y qué había profetizado el profeta Zacarías. Y no es
casualidad que en el libro de Hebreos también se menciona a este profeta que fue apedreado para hacer recuerdo de lo que el Señor estaba diciendo y a quién estaba mandando en ese tiempo que nos ha hablado por el Hijo. Amén. Segunda de Crónicas, por favor, vamos a leer cómo murió este profeta. Segunda Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. El Señor Jesucristo usa la escritura de Segunda de Crónicas, que era el último libro en el canon hebreo, por eso dice la sangre justa de Abel, y hasta Zacarías, hijo de Berequías, porque hace mención en el principio y el final, amén, del canon hebreo, ¿ok? Para hacer mención que lo mataron entre el templo y el altar. Y mira aquí, ¿no? Es interesante cómo el profeta Zacarías decía: no quieren escuchar al Señor, están quebrantando los mandamientos de Jehová, están corriendo como en ese tiempo lo que quieren solamente oír, pero no lo que necesitan realmente escuchar, tienen comezón en sus oídos. Y es lo que Pablo le dijo también a Timoteo, el carácter del hombre en los postreros días. Amén. Ahora, fue apedreado Zacarías por confrontar con la escritura, ¿sí?, que Judá no estaba guardando correctamente los mandamientos de Dios. Amén. Y así también son apedreados los que predican la sana doctrina. Pero esto no nos lleva a tener un espíritu de conmiseración o de mártir, sino que podamos comprender, ¿sí?, que somos bienaventurados cuando somos perseguidos. Amén. Y eso dice la palabra en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, notemos cómo también en tiempos de Jeremías mentían. Él también sufrió vituperios, cárceles, como dice un verso antes de Hebreos 11. Entonces, ahí podemos ver cómo fueron vituperados, aserrados, apedreados, por solamente decir la verdad, solamente por confrontar con la verdad. Pero bienaventurados somos, dice, cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. Gócense, alégrense, vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas. Y ahora déjame decirte, esto no es para que haya un espíritu de conmiseración o de mártir, no, sino poder comprender que a quien rechazan es a Cristo, a quien rechazan es la palabra de Dios, porque solamente los que predican la palabra o predicamos, solamente somos instrumentos de Dios. Y aquel que rechaza, pues, como decía en tiempos de Ezequiel, y aún Pablo decía, pues la sangre cae sobre ellos, porque nosotros cumplimos lo que el Señor nos dijo que digamos y que hagamos. Ahora veamos a Isaías, por favor. Primero que vimos a Zacarías, que su nombre significa quien Dios recuerda, el Señor se ha acordado, y así el Señor tipificaba y mostraba al pueblo de Israel. Isaías es uno de los libros más citados, este profeta, porque en el primer siglo la iglesia consideraba a Isaías de gran estima, porque muchas veces el Señor Jesús citó a este profeta. ¿Por qué? Porque su nombre significa Jehová es salvación o Jehová ha salvado. Y fue aserrado. Esto según la tradición judía o libros extrabíblicos. Amén. Pero el autor de Hebreos está mencionando que así murió Isaías, aserrado. Y esa palabra aserrado dijimos que es cortado en dos por una sierra de madera. Qué increíble el sadismo de poder, qué sádicos de poder matar así a un profeta. Y ¿sabes quién fue el que lo hizo? Pues Manasés, un rey terriblemente, pero vamos a comprender también que por eso te digo que en el tiempo de los fariseos Jesús estaba otorgando perdón, así como a Caín. Si realmente tú
hicieres lo bueno, no serías aceptado, le dijo, es decir, y no queremos aceptar la corrección. Vemos, en los fariseos había perdón, aunque hayan sido descendientes de asesinos. Manasés, es increíble cómo se arrepintió de todo corazón y tipifica su arrepentimiento, como dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartare de sus malos caminos, dice ahí, yo sanaré, yo iré desde los cielos sus oraciones, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y así pasó con Manasés. Y también es increíble cómo está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor perdona y olvida, ¿sí? Así como es el oriente y el occidente, así olvida el Señor nuestras iniquidades, nuestros pecados, perdón. Entonces, vemos ahí, Isaías fue un profeta que ministró en Judá durante el periodo de rey Usías, Ezequías y su hijo Manasés. Esto sucedió antes de la conquista y cautiverio de los babilonios, ¿ok? Y esto también el profeta Isaías, este libro, es para todas las generaciones. Como te decía, fue sumamente valorado este libro por los judíos del primer siglo, porque después de los salmos también Isaías es el libro del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Y solamente quiero ir, por favor, a algunos versículos que cita nuestro Señor Jesucristo del libro de Isaías. Por ejemplo, en Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En Mateo 4:14 habla cómo luz resplandeció en tinieblas en tierra de Zabulón. En Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, cuando sanó a la suegra de Pedro. En Mateo 12:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en el verso 13, en capítulo 13:14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, es conocido, pero su corazón está lejos de mí. También el apóstol Pablo hacía mención al profeta Isaías. También Isaías, capítulo 9 de Romanos 27, clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y varios versículos que citan tanto el Señor Jesucristo como también los apóstoles, amén, y el Señor Jesús que hacía mención de todo el cumplimiento para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla, y algo que quizá es más hermoso ese versículo, ese capítulo es el 53, amén, el siervo de Jehová, cómo el Señor sufrió, amén, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, podemos ir comprendiendo, pero para entender por qué Isaías fue aserrado y cortado en dos con una sierra de madera, imagínate a tal grado que llegó la maldad del hombre, es bueno entender quién era Manasés. Y también esto el Señor estaba enseñando, amén, por el medio del autor de Hebreos, al pueblo de Israel también, a los cristianos que se estaban deslizando y volviendo a otras cosas, y es decir, olvidando lo que había hecho Cristo. Y mira, Manasés, ¿qué significa este nombre de Manasés? Menashe es en hebreo, que significa hacer olvidar, ¿ok? Viene también de esa palabra nashá, que es remover, remitir, echar completamente al olvido. Y esa palabra se usaba para cuando alguien adquiría una deuda y se le aumentaba los intereses, es decir, que Manasés era perdonar la deuda con todo e intereses. Y quien llamó Manasés fue José, ¿sí? A su hijo, tenía dos hijos, Manasés y Efraín, a Manasés, ¿sí? Le dio ese nombre, ¿por qué? Porque José olvidó con intereses lo que le habían hecho sus hermanos y se olvidó completamente. Eso es perdonar, olvidar completamente, ¿ok? Y por eso ese nombre le puso, porque dijo, Jehová me ha hecho olvidar todo, ¿ok? Es decir, para no desenterrar, sino para perdonar para siempre. Ya no quiso mirar atrás. ¿Qué dijo Pablo? Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, al llamamiento, al supremo llamamiento del Señor. Amén. Y esa palabra nashá, que viene también de Manasés, es borrar, borrón y cuenta nueva. Ahora, si comprendemos y entendemos a este rey Manasés,
Era para poder comprender cómo él olvidó la ley de Dios, cómo él olvidó la escritura, la palabra de Dios. Por factor tiempo, tenemos que leas en Segunda de Reyes 21, Segunda de Crónicas también 33, amén, aunque vamos a leer algunos versículos, pero este Manasés era hijo de Ezequías y era abuelo del rey Josías. Ezequías fue un hombre que realmente hizo lo recto delante de Dios. Manasés, no en un principio, pero después se arrepintió. Amós, que era el hijo de Manasés, no se arrepintió, pero de repente vino Josías, el rey Josías, que hizo todo conforme al corazón de Dios, es decir, conforme a la palabra de Dios. Así que podemos ver, no importa qué generación, si sirve o no sirve, del Señor es el querer como el hacer. Y Él salva a quien quiere, tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Como un paréntesis, ¿ok? Ahora, miremos. Manasés, en estos capítulos, habla cómo olvidó la instrucción de Dios. Fue uno que hizo pecar también a Judá, parecido a Jeroboam, si no me equivoco, aquel que hizo pecar a Israel, dice la palabra. Sí, hizo pecar a Judá. ¿Y cuántos también hacen este tiempo, hacen pecar al pueblo de Dios? Con legalismos, formalismos, libertinaje y desenfreno. Eso exhorta el libro de Hebreos. Segunda de Crónicas 33:9 en adelante dice la palabra: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. A su hijo lo hizo pasar por fuego, imagínate. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mira, Manasés se arrepintió, demostró en sus hechos, reconoció que Jehová es Dios, quitó dioses ajenos y el ídolo en la casa de Jehová, reparó el altar de Jehová, sacrificó sacrificios, hizo sacrificios y ofrendas de paz, mandó a Judá que sirvan a Jehová Dios de Israel, pero en un principio no había escuchado él ni el pueblo de Dios. Manasés fue llevado a Babilonia. Como Dios tiene que usar aún a los enemigos. Dios aún permite que los enemigos, que los demonios también les sirvan en ese sentido. ¿Para qué? Para que realmente podamos nosotros acordarnos de Dios y no olvidarnos del Señor ni de su instrucción. Pero qué increíble es cómo nosotros nos olvidamos tan fácilmente y tan rápidamente de las palabras y de la palabra del Señor, cuando no debemos olvidar. Manasés significa, es decir, olvidar. ¿Y cómo olvidamos? Y cómo en el libro de los Hebreos olvidaron completamente el sacrificio de Cristo, deslizando y volviendo a los rudimentos que no tenían, carecían de valor, de importancia. Por eso a Zacarías le dijo: ¿quién es el que santifica? ¿El oro al templo o el templo al oro? ¿La ofrenda al altar o el altar a la ofrenda? ¿Cuál es el que santifica? Cristo es superior y Él santifica a los que ya estamos santificados por la obra de Cristo en la cruz. No podemos nosotros olvidarnos del Señor. Necesitamos, como aplicando también la palabra, necesitamos a Dios aun cuando las cosas van bien. Necesitamos a Dios, no podemos olvidarnos de todo lo que ha hecho el Señor. Dice ahí: trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo, no olvides ninguno de sus beneficios, alma mía, bendice a Jehová. No olvidemos rápidamente todo lo que el Señor ha hecho, cuánto perdón, con cuánto amor nos ha perdonado y con brazo fuerte nos ha salvado. Amén. Entonces, en Manasés se ve un arrepentimiento claro, a pesar de lo que hizo, que dice la palabra en 2 Crónicas, que mató mucha sangre inocente. Entre ellos está Isaías, pero obviamente no lo dice la palabra, pero lo dice libros extrabíblicos, pero el autor de Hebreos hace mención a que fueron aserrados, y eso apunta a Isaías. Pero se humilló Manasés, amén, y está en la genealogía de Jesús. El Señor perdona, amén. Y en ese tiempo de los fariseos el Señor también hubiese perdonado, ¿sí?, a todos aquellos que mataron a los profetas, pero porque ellos creían que veían, pues su pecado permanece. Fueron aserrados, cortados en dos. Y algo que aquí nos muestra también la Escritura, porque hay algo que debemos tomar muy en cuenta, amado amigo, amado hermano, iglesia.
No podemos nosotros aserrar y cortar en dos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es la palabra más profética, más segura que tenemos, que hacemos bien en oírla y prestar atención. No podemos cortarla en dos, unos que se basan solamente en el Antiguo Testamento, otros que se basan solamente en el Nuevo Testamento, unos que desprecian la ley de Dios, otros que viven solamente en libertad, cuando la palabra de Dios es una sola, cuando podemos nosotros pedir la guía del Espíritu Santo y en el Espíritu comprender que la palabra de Dios es perfecta. No podemos aserrarla en dos, cortarla en dos. Amén. Los vituperios, sabemos que empezaron desde un principio, empezaron con Abel, es decir, se ganó la mala fama de su hermano solamente por agradar a Dios. Y es lo que habíamos visto también la semana pasada, ¿verdad? Como dice Gálatas, ¿no? Que los que son de la carne persiguen a los que han nacido en el Espíritu, así también ahora, dice Gálatas 4:28, haciendo mención a Ismael y a Isaac, amén, como Ismael persigue a Isaac, como ahora también los judíos persiguen y buscan la justificación por el esfuerzo humano, persiguen a los cristianos, a los que confían en la promesa de Dios, a los que son justificados por la fe. Amén. Según Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. El que quiere vivir piamente, con piedad, en la justicia en Cristo, va a padecer persecución. Y la persecución, lo habíamos dicho, que no proceden de los impíos, sino prácticamente de los que profesan seguir a Dios. Aún en la misma familia existe la persecución. Amén. Como el Señor decía, ¿verdad? Yo os envío profetas y sabios escribas, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, dice Mateo 23, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Así quiere el Señor juntarnos. Pero cómo despreciamos la palabra de Dios. Dice un salmo que sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos la palabra de Dios. Solamente vivimos de la palabra de Dios. Pero cuánto menospreciamos y matamos a los que nos son enviados. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Prácticamente el postrer estado de Israel fue peor que el primero. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Amén, rechazaron a Cristo. Y todo esto nos lleva a que la iglesia va a pasar persecución por causa de Cristo, no por causa de nuestras malas decisiones o nuestra mala conducta o nuestro mal comportamiento, no, es por causa de Cristo, eso dice las cartas de Pedro. Pero en tu casa te odiarán, se burlarán, te matarán. Y eso dice Marcos 13, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Lo que el Señor ha puesto en ti, esa fe que ha puesto en ti, va a permanecer a pesar de la persecución, amén. El que persevere, solo el Señor es quien nos hace perseverar, será salvo. Pero ya dijimos, no es tener un espíritu de conmiseración, sino contentamiento. Amén. ¿Por qué? Porque aún el profeta Elías y aún Pablo decía, de quién soy y a quién sirvo. Amén. En cuya presencia estoy. Porque ¿a quién nos debemos? Solamente al Señor. Amén. Porque yo, si yo agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dijo también el apóstol Pablo. Amén. 2 Corintios 6, con esto termino, 8-10, mira lo que dice el apóstol Pablo. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Imagínate cómo termina el libro de Hebreos, que este capítulo 11, que todos estos que alcanzaron buen testimonio no eran dignos de aquella gente. Cómo Dios mostró su gracia para con el pueblo de Israel, aún en primer siglo, en los cristianos. Cómo mostró el Señor su gracia por medio de Cristo. Pero todos ellos que fueron apedreados, fueron matados, no, el mundo no era digno de ellos. Mira, dice el libro de Hebreos
11, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, no eran dignos, es decir, la gente merecía esos profetas, prácticamente no, tanta muestra de la gracia de Dios, como en este tiempo igual, amén, cuando la iglesia sea llevada por el esposo, la esposa sea llevada por el esposo, la gente pues también dirá, pues no éramos dignos de ellos, o también se dirán, los que se fueron no eran dignos de los que se han quedado. ¿Por qué tanta gracia el Señor mostró por medio de Jesucristo y lo rechazaron? No rechaces a Cristo, ven a Cristo, amén. Él es el cumplimiento de toda la Escritura, amén. Acércate, no ignores, no acerres la palabra de Dios, no la cortes en dos, amén. No seamos nosotros un pueblo obstinado, terco, más bien vengamos en arrepentimiento, que dice la palabra de Dios, Él es grande en perdonar. Amén. Amado Dios Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor. La semilla caiga en buena tierra, nuestro corazón, Señor, reciba con mansedumbre, Señor, la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida que realmente te agrade, Señor amado, mi Dios. No en nuestras fuerzas, sino entendiendo que tú eres quien debe aprobar lo que hacemos, Señor amado. Ayúdanos a tener un corazón sincero, no rechazar al que habla, no rechazarte a ti, Jesús. No rechazar, Señor amado, a los que son enviados por ti, mi Dios, para predicar y hablar de ti, Señor amado. Ayúdanos a tener un corazón sincero, mi Dios, que Señor amado, este tiempo que resta, Señor, ayúdanos a vivir no en la carne, sino en tu voluntad, en el Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.